Sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Bueno, buenos días. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Un fuerte abrazo. Quiero que me acompañe por favor a su Biblia y vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de los Hebreos y vamos a ir al capítulo 5 y voy a leerles el verso 8. Hebreos, el capítulo 5, el verso 8. Dice así la palabra del Señor en este día. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Se lo voy a leer una vez más. Claramente nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y quiero que por un momento pongamos nuestros ojos y nuestro pensamiento en nuestro Señor Jesucristo. Claramente hemos aprendido que Él era el Hijo de Dios, fue Dios en la tierra, fue ungido, el Mesías, el ungido, para caminar aquí en la tierra y traer libertad a nuestras vidas, para traer el perdón de nuestros pecados y para darnos salvación, ya que entendemos claramente que somos salvos. No es por nuestras obras, sino somos salvos, es por creer en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que padeció y murió en la cruz, para darnos libertad y para perdonarnos a cada uno de nosotros. Eso es claro, pero tenemos que entender que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, Jesús tuvo que aprender a obedecer. El Hebreos dice, aunque Él era hijo, aunque Él era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y tenemos que entender que cuando dice por lo que padeció, o sea, por lo que sufrió, por lo que Él tuvo que pasar, que dice la Biblia que Él tuvo que ir a una muerte y muerte de cruz, o sea, tuvo que morir como morían los delincuentes, como morían los ladrones, como lo peor. Y Jesús tuvo que padecer eso, pero en medio de ese proceso, la Biblia dice que Jesucristo aprendió obediencia. Y es algo en que nosotros tenemos que recapacitar y reflexionar. Jesucristo, el Hijo de Dios, mientras estuvo en la tierra, si algo que nos enseñó a nosotros fue dependencia, fue sujeción y fue obediencia al Padre. Jesucristo todos los días se levantaba de madrugada y iba a la presencia del Padre y allí oraba, allí pasaba tiempo con su Padre, pasaba tiempo con Dios. Y por eso Jesús decía, yo todo lo que hablo es lo que he escuchado de mi Padre. Yo lo que hago es lo que he aprendido de mi Padre. Siempre Jesucristo nos mostró una gran sujeción, una gran dependencia y obediencia al Padre Celestial. Y es algo que pienso que todos nosotros tenemos que ir creciendo en ello. A medida que nosotros somos obedientes, vamos creciendo espiritualmente. Incluso a medida que nosotros somos obedientes, nuestra fe también va creciendo, porque nuestra fe, aunque la fe obra por el amor, también la fe obra por la obediencia, ya que en nuestra sujeción a Dios, en nuestra dependencia de Dios, va a haber momentos donde nosotros vamos a tener que renunciar a muchas cosas, renunciar tal vez a privilegios, renunciar tal vez a circunstancias, a defendernos, en fin, renunciar a tal vez cosas que nos gustan, que nos agradan, que hacíamos, pero que ahora por fe sabemos que nosotros tenemos que dejarlas. Por fe nosotros tenemos que hacer muchas cosas que tal vez no estamos entendiendo, pero que en obediencia a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra de Dios, las hacemos y entonces ahí vemos un crecimiento espiritual y vemos cambios en nuestras vidas. Así que nuestro crecimiento espiritual y aún nuestra fe va a ir a un mayor nivel a medida que más obediencia haya en nuestra vida, a medida que más estamos sujetos y dependientes de Dios. Y cuando hablamos de esta sujeción, no quiere decir solamente cuando tenemos un tiempo de oración o cuando nosotros vamos a la iglesia, estamos sujetos a Dios, no. La sujeción que Dios espera de nosotros era la que tenía nuestro Señor Jesucristo, una sujeción que era todos los días, día a día, y que aún en el medio de esa sujeción, esa dependencia y esa obediencia, tuvo que pasar circunstancias difíciles, momentos difíciles, pero aún así se mantuvo fiel y en sujeción a lo que decía el Padre. Así que nuestra sujeción tiene que ser algo del día a día, de nuestra vida diaria, y va involucrada nuestras decisiones
y va involucrada nuestra manera de actuar. Nosotros somos obedientes y sujetos a Dios en su palabra con las decisiones que tomamos a diario. No puede decir usted, no, yo estoy sujeto a Dios y obediente porque yo voy a la iglesia, porque yo oro, porque yo leo la Biblia. Cuando usted verdaderamente está siendo obediente y sujeto al Señor, cada decisión que usted toma, usted entiende que usted está sujeto a lo que dice Dios, a lo que le agrada a Dios y a lo que está en la palabra de Dios. Usted toma sus decisiones basado en ello, sujeto a la obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Su manera de actuar, la manera en que nosotros vivimos diariamente, tiene que ir también sujeta y en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, a lo que espera Dios de nosotros. Así que la sujeción es algo que es todos los días, familia, todos los días. Y yo pienso que nosotros vamos a ser probados, o Dios va a probar si verdaderamente hay decisiones o hay momentos donde nosotros vamos a permanecer en sujeción y obedientes a lo que dice la palabra de Dios, y eso va a marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ir a mayores niveles, pero quiero decirle algo: a mayor obediencia, mayores niveles se nos entregarán. A mayor obediencia, mayores puertas se abrirán. Si usted le sirve a Dios, si usted es un hombre que sirve en su iglesia, que Dios le ha dado un ministerio, claramente a mayor obediencia en nuestras vidas habrá una mayor unción. Esto se trata como les dije al comienzo, no es que seamos obedientes para lograr salvación. Eso no tiene nada que ver. Somos salvos al creer en Jesús. Por fe somos salvos. Pero sí tenemos que entender que si yo quiero más de Dios mientras yo esté aquí en la tierra, si yo quiero ir a otro nivel en todas las áreas de mi vida mientras yo esté aquí en la tierra, mi obediencia y mi sujeción a Dios me llevará a un siguiente nivel, me llevará a algo mayor con el Señor, porque Él espera de mí que esté sujeto a Él, que yo dependa de Él y obediencia a Él, para que muchas puertas se abran y haya en nosotros eso que nos va a llevar a otro nivel a causa de que hay una mayor presencia de Dios en nuestra vida, a causa de que hay un mayor favor y gracia en nuestra vida, a causa de que estamos buscando a Dios día a día y estamos dependiendo de Él. Amén. Ahora, el obedecer es pagar un precio. Para obedecer se requiere de pagar un precio. Por eso es que todos somos salvos, ¿verdad? Y usted muere y va a ir al cielo si cree en Jesús. Pero si usted quiere pagar un precio aquí en la tierra, créame que va a haber un fruto diferente en su vida. Y Jesús tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Jesús? Ir a la cruz del Calvario, morir por nosotros, ser azotado, ser golpeado, ser lacerado. Jesús tuvo que pagar un precio, pero ese precio que pagó nuestro Señor Jesucristo lo llevó a hacer la voluntad de Dios, y hoy por hoy dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre. Así que hay que pagar un precio nosotros también si queremos ir a otro nivel. Si usted quiere ir a otro nivel en cualquier área de su vida, usted necesita pagar un precio. En lo natural, pues también en lo espiritual. Usted quiere ir a otro nivel en lo espiritual, quiere madurar espiritualmente, que el Señor le unja más, que el Señor le use más, que el Señor le respalde más. Pues quiero decirle que si Dios ve en usted sujeción, dependencia y obediencia, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a usar, el Señor le va a ungir, el Señor le va a preparar, el Señor lo va a llenar de Él para que usted pueda ir a mayores niveles, a nivel espiritual. Amén. Ahora, si vemos en la Biblia, tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios que pagaron un precio para así ganar, digamos, favor de Dios, unción de Dios, para que Dios estuviera con ellos respaldándolo en todo lo que hacían. En el comienzo de la Biblia podemos ver a Abraham, que Dios le dice a Abraham que se vaya de su tierra, de su parentela, que se vaya de su familia, que se vaya del lugar donde hacía negocios, que se vaya del lugar donde él estaba cómodo, del lugar donde le daba seguridad a él. Y Dios le dice, vete de ahí. Dios le dice a un lugar desierto. Dios no le dice a dónde vaya. Dios no ni siquiera le da un mapa. Simplemente Dios le dice, sal de ahí, vete de ahí.
y Abraham tuvo que pagar ese precio, dejar atrás todo lo que tal vez le daba estabilidad, lo que le daba comodidad, y salir a algo completamente nuevo que no sabía, pero tuvo que pagar un precio. Y así como Abraham, muchos hombres de Dios tuvieron que pagar un precio para lograr una unción de parte de Dios, para lograr un respaldo total de Dios en todo lo que hacían. Así que no es fácil vivir bajo sujeción, no es fácil vivir dependiendo de Dios, tal vez no es fácil vivir en obediencia, pero es un reto, es algo que nosotros tenemos que hacer si queremos ir a otro nivel en las cosas de Dios espiritualmente, que nuestra fe crezca, que crezcamos espiritualmente. Usted necesita crecer en obediencia y en sujeción a Dios. Amén. Ahora, quiero decirles algo importante. Debemos tener mucho cuidado de no caer en la trampa de pensar que hacer las cosas buenas para Dios es igual que sujeción o obediencia. Se lo voy a repetir. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en la trampa de pensar que como hacemos cosas buenas para Dios es igual que sujeción o obediencia. Y para eso quiero llevarlos al libro de Samuel. En el capítulo 15, el verso 22 al 23, dice lo siguiente, pero para entrar en un contexto, porque quiero que me entienda esto. Dios le da una dirección al rey Saúl, y la dirección que Dios le da al rey Saúl por medio del profeta Samuel es que él tiene que ir, ¿verdad?, a una guerra, y él allí va a acabar con absolutamente todo. La dirección de Dios era que Dios iba a estar con él, Dios le iba a dar la victoria, pero él tenía que matar completamente a todo el pueblo, a los animales, a los niños, a las niñas, a los hombres, a las mujeres. O sea, la orden era: tienes que acabar con ese pueblo, tienes que acabar con todos los amalecitas, tienes que acabar completamente con todos ellos. Y dice la palabra de Dios que Saúl va a la guerra, Dios le da la victoria, Dios está con él, pero Saúl hace algo que para él era bueno, y si lo miramos no estaba mal. Saúl gana la guerra, pero Saúl guarda muchos de estos animales y Saúl le perdona la vida al rey. Entonces viene Samuel y Samuel le dice: ¿qué es lo que tú has hecho? Y Saúl le dice: pues bueno, los animales, porque vamos a hacerle un holocausto, vamos a hacerle una ofrenda al Señor como el Señor se la merece. Y el rey pensó que era mejor esclavizarlo, pero no siguió lo que Dios le había dicho. Entonces en el verso 22 y 23, así dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto es tremendo y vamos a desglosarlo un poquito. Amén. Él termina diciendo: porque tú desechaste la palabra, o sea, porque tú no obedeciste la palabra, Saúl perdió su reinado. Saúl perdió el reinado por no seguir las instrucciones de Dios. Saúl perdió lo que Dios le había dado por no estar sujeto a lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Y aunque tal vez en su corazón Saúl pensó que estaba haciendo lo correcto, que no estaba mal, la actitud de Saúl, o lo que Saúl deseaba después de ganar esa guerra, era hacer un holocausto muy grande a Dios. Por eso los mejores animales, dijo: no los maten, vamos a hacer un sacrificio al Señor, vamos a hacer algo hermoso para Dios. La actitud en su corazón tal vez no era mala, pero no era la dirección que Dios le había dado. Entonces tenemos que entender eso, ser sujetos y obedientes. Dice la palabra de Dios, y Samuel lo dice: para Dios es más importante nuestra obediencia que los sacrificios. Para Dios es más importante nuestra obediencia que tratar de hacer cosas para agradar a Dios pensando
que estamos haciendo las cosas bien, pero no estamos siguiendo lo que Dios está diciendo que hagamos. Y por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y luego dice, y el prestar atención a Dios que la grosura de los carneros. Y luego dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y ahí tenemos que tener cuidado, familia. La rebelión, ese espíritu de rebelión está suelto hoy sobre las naciones. Y quiero decirle algo, ahorita en los jóvenes está fuerte este espíritu de rebelión, pero también esto puede incluso tocar nuestras vidas. ¿Y qué es la rebelión? Rebelarse en contra de Dios, no hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Rebelión es cuando nosotros no hacemos lo que tal vez necesitamos hacer o que nos piden las personas que están en autoridad de nosotros. Cuando una autoridad nos dice algo y no nos da la gana de hacerlo, pues estamos en rebelión. Y Dios dice que Dios ve esa rebelión, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando nosotros permitimos ese espíritu de rebelión en nuestra vida, es como si nosotros estuviésemos en brujería, es como si estuviéramos en adivinación. Es tremendo esto, pero lo dice la Biblia, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Así que tenemos que tener mucho cuidado y permanecer sujetos a la palabra de Dios, ser obedientes a lo que Dios espera de nosotros para que esos espíritus de rebelión no toquen nuestra vida. Y es ahí donde yo quiero que reflexionemos en esta mañana. Y hoy en la presencia de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, tomemos esa decisión de ir un paso más en obediencia. Recuerde, esto no se trata de su salvación. Nosotros creemos en Jesús y claramente si usted un día muriese y creyó, le entregó su vida al Señor, usted irá al cielo con el Señor. Pero se trata de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Se trata de cumplir el propósito que Dios estableció en nuestras vidas. Se trata de ser luz en medio de las tinieblas. Se trata de ser sal en el lugar donde Dios nos puso. Y para ello claramente necesitamos pagar el precio de caminar en obediencia y estar sujetos a Dios y a su palabra. Si pagamos ese precio, si nosotros hacemos ese compromiso, quiero decirle con todo mi corazón que claramente en nuestras vidas se marcará una diferencia. En nuestras vidas habrá algo totalmente diferente que no tienen las otras personas, porque aunque Dios ha dado todo a través de su Hijo Jesús, para que nosotros estemos con Él un día en el cielo, hay cosas aquí en la tierra que aún necesitamos poseer, hay cosas aquí en la tierra que aún necesitamos representar a nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas aún todavía mientras estemos aquí en la tierra que Dios necesita nuestra boca, nuestras manos para extender su reino, para extender la palabra de Dios, y para ello necesitamos estar sujetos y obedientes a su palabra. Así que hoy la reflexión queda en este lado, en nuestras vidas, en nosotros. ¿Vamos a pagar el precio de estar sujetos al Señor, a su palabra? ¿Vamos a pagar el precio de empezar a caminar en obediencia? De empezar tal vez a renunciar a muchas cosas, de empezar a soltar cosas que sabemos que necesitamos soltar para ser obedientes y para estar sujetos a lo que dice la palabra de Dios con toda seguridad. Y no nos vamos a equivocar en esto. Mayor cosas vamos a ver de parte de Dios. Un favor, una gracia, autoridad, denuedo, poder, unción. Son cosas que Dios desata sobre aquellas personas que quieren caminar en obediencia y en sujeción a Él. Si tú quieres ser una persona donde el poder de Dios se pueda ver en tu vida, donde haya una unción poderosa, donde Dios te use, donde el favor, la gracia de Dios esté sobre tu vida, hoy te estoy diciendo a ti, hay que pagar un precio. Hay que estar sujetos al Señor, a su palabra, y hay que empezar a cada día, poquito a poco, empezar a ser más obedientes a su palabra. Como les decía ahorita último, y con esto cierro, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de pensar que porque hacemos cosas que parecen ser buenas para el Señor, o cosas que pueden en nuestro corazón pensar que están bien para Dios,
no sea lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no sea lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo a nosotros. Dios es un Dios que se entregó totalmente por nosotros. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y esa misma entrega es la que Dios espera de nosotros. Dios espera una entrega total de nuestras vidas. Nosotros por mucho tiempo empezamos con el Señor y le entregamos ciertas partes, ciertas cosas de nuestras vidas. No, Dios quiere una entrega total. Queremos cambios radicales, queremos favor de Dios, queremos todo de Dios. Dios quiere una entrega total de cada uno de nosotros porque Él se entregó totalmente por nosotros. Así que ahí donde está usted, levante sus manos en esta mañana y oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa. Espíritu Santo de Dios, con nuestras manos levantadas en esta mañana, oramos y te pedimos que nos ayudes, Señor, a crecer en sujeción y en obediencia a ti y a tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Tu palabra nos enseña que esto no es, Señor, en nuestras fuerzas. Tu palabra nos enseña que no es con un ejército, que es con el Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, te pedimos en esta mañana que seas soplando sobre nosotros, tocando nuestras vidas. Espíritu Santo, pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros para empezar a caminar más sujetos a ti, a tu palabra, a tu presencia, para empezar a caminar más sujetos, Señor, en obediencia a aquello que tú has establecido en tu palabra. Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea tocando cada uno de nosotros y aquello que aún no hemos entrado en obediencia, aquello que aún no estamos en sujeción completamente a ti, a tu palabra. Señor, podamos renunciar a ello, podamos dejarlo atrás y podamos dar ese paso en obediencia. Señor, los tiempos son difíciles, Señor, pero tu palabra nos enseña que tú no nos dejarás en vergüenza. Tu palabra nos enseña, Señor, que aún en tiempos de escasez no pasaremos hambre, que aún en tiempos, Señor, de dificultades, aún, Señor, de tragedias, tu palabra nos enseña que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Señor, que podamos nosotros dar ese paso en sujeción y en obediencia para alcanzar, Señor, el propósito que tú tienes en nuestra vida, para alcanzar bendiciones que hoy tal vez aún no las hemos abrazado, no porque tú te hayas retractado de ello, sino que nosotros mismos, Señor, por nuestra desobediencia, por nuestra falsa sujeción a ti, a tu palabra, hemos, Señor, retardado esas bendiciones. Señor, que podamos recapacitar y reflexionar para que podamos terminar este mes y comenzar con obediencia y con sujeción a ti y a tu palabra, Señor. Esa es mi oración en este día, Señor. Ese es el clamor